Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, volvemos a escuchar el relato que acaeció el Jueves Santo. Esto es, que Jesús, sabiendo que iría al suplicio de la cruz, a su sacrificio, llama a sus discípulos y se hará la gran cena de Pascua, el que establecerá la Eucaristía, dejándonos su cuerpo y su sangre como alimento para el camino de la vida. Pero también el Señor conoce a sus discípulos y les dará un símbolo maravilloso que es una toalla. Una toalla que les servirá para ejercer su misión, la misión de lavarle los pies a los discípulos, a sus seguidores, a todas las personas que han andado por el camino y se han ensuciado los pies. Pero hay un detalle muy hermoso también. Cuando Pedro se acerca y quiere rechazar este símbolo como un acto de humillación, diciendo que él no va a humillar a su maestro lavándole los pies, Jesús le dirá: si tú no dejas que te lave los pies, no tendrás lugar conmigo. Y Jesús con esto le está diciendo que esa es su misión, el de lavar los pies. Pedro le dirá: entonces en ese caso también lávame la cabeza. Y Jesús dice: no, hay mucho en ti, Pedro, que está bien. Yo solamente quiero restaurarte los pies, porque son tus pies los que están heridos, los que están lastimados. Con esto, mis queridos hermanos, Jesús está hablando de una realidad que es lo que simboliza el poder que tiene Dios, el poder que tiene Él como maestro. No es para aprovecharse o para sacar provecho de los demás, sino para ponerse a servirle a los más pobres y a los más necesitados. Cuando Jesús habla de la autoridad y habla del poder, le dirá a sus discípulos: han escuchado ustedes que los soberanos utilizan su poder para someter a los pueblos. Que no sea así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser el primero, hágase el último y póngase a servirle a los demás. Y bajo ese símbolo de lavarles los pies, mis queridos hermanos, está la restauración de lo que se estaba derrumbando y de lo que se estaba perdiendo. Esas pobres personas que a lo largo del camino han ensuciado los pies. En la Sagrada Escritura vamos a encontrar este ejemplo en muchos pasajes. Encontraremos con que alguna persona ciega que no ha seguido la luz se pone a vivir de limosnas, se sienta en el camino a vivir de limosnas. Desgraciadamente, mis queridos hermanos, quien no sabe descubrir para qué es su vida, a veces se conforma viviendo solamente de limosnas y en el camino se sienta a pedir limosna. Llámale como quieras, son las regalías que te da la vida, bienes materiales, cosas que llenan solamente el estómago, pero que no satisfacen el corazón. Hay muchísima gente que tiene éxito en la vida económica, en la vida artística, y sin embargo experimentan su vida como un vacío,
que han trabajado por nada. Encontramos quizá el aspecto más dramático en la parábola del buen samaritano. Un hombre que caminaba entre una ciudad y otra fue asaltado por los ladrones. Le quitaron aquello que tenía, lo golpearon, lo destruyeron y lo dejaron medio muerto. El buen samaritano llega a ese camino y se hace cargo de él y lo procura. Todo esto está simbolizado en esos pies que el Señor lava ese Jueves Santo. Quitar la mugre que se ha ido pegando a los pies de la pobre persona. Hay algunos cantos muy hermosos, muy bonitos, que nos hablan acerca de ese cansancio que hace que las personas a veces se sienten en la vida, en el camino de la vida, o estén heridas. Hay una canción, creo que la canta Martín Valverde, que dice: cansado del camino, sediento de ti. Habla acerca de ese cansancio. Y Jesús, mis queridos hermanos, viene a restaurar esos pies cansados, viene a refrescarlos y viene a lavarlos. Y entonces adquiere una simbología muy grande de las personas cansadas, ensuciadas por el camino, desanimadas, heridas. A veces, mis queridos hermanos, hay quien piensa que la vida no vale la pena, que la vida es un engaño. Y entonces tenemos que escuchar a veces las quejas de los que llevan esos pies sucios, esos pies cansados en la vida. A veces son nuestros hijos o son nuestros jóvenes que dicen: si Dios es todopoderoso y todo lo puede hacer, ¿qué está haciendo para remediar estos males, esta miseria, estos pecados, estos abusos, estas injusticias? Y curiosamente no alcanzan a ver esa respuesta que Dios nos está dando. El día de hoy lo que tenemos que descubrir es que Jesús es Dios con nosotros y vino precisamente a dar esa respuesta. El Señor vino a darnos ese ejemplo y a enseñarnos a vivir, porque nos enseñan a hacer cohetes, satélites, vehículos, casas, aviones, pero no nos enseñan a vivir. Jesús sí nos enseña a vivir, y como instrumento es una toalla. La vida es para lavarle los pies a quienes nos rodean, es lavarle los pies. Por tanto, cuando Jesús a sus discípulos les dice: tengan esta toalla y yo soy maestro, los estoy enseñando, Jesús nos está enseñando a vivir y a estar al servicio de los demás. Por eso, el lamento triste de los jóvenes que dicen a Dios: ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está tu respuesta? Joven, si tú eres de esos que se están preguntando, por favor, siéntete bendecido, porque el Señor pone una toalla en tus manos y te dice: haz lo mismo. Jesús en el Evangelio de hoy dice: el que a ustedes los escucha, a mí me escucha. Lávenles ustedes los pies a ellos. El que a ustedes los recibe, a mí me recibe. Y por eso podemos decir que nosotros somos la respuesta a esa queja. ¿Qué estás haciendo, Señor? El Señor te dirá al oído, y en esa oración te dirá: te hice a ti, hice tus manos, hice tu boca, hice tu pensamiento, y te doy esa misión: lávale los pies a los demás y lávaselos con amor. Una gran misión para los apóstoles,
Pero también es cierto que el día de hoy se nos vuelve a hablar de que esos discípulos que reciben una toalla, dice Jesús, y recibe su aplauso de ello, de Jesús, pero dice, alguno de ustedes me va a traicionar. Y entonces va a tergiversar su propia misión, siendo que Dios, siendo que el Señor le ha dado una toalla para lavarlo y siendo alimentado en su mismo plato, levantando la misma Eucaristía, es capaz de ir a vender al Señor por unas monedas, por 30 monedas de plata. No debe ser así entre ustedes, dirá Jesús. Me dicen maestro, y es verdad, pero yo les estoy enseñando que el poder es para ayudar y no para ser voraces. Vivimos en una sociedad hasta cierto punto pagana, no cristiana, no seguidora de Cristo, porque si es cierto que hoy aplaudimos a los niños que estudien, casi siempre es con una motivación económica. De suyo los estudios sociológicos preparan a los niños no para que sigan su vocación, un llamado de Dios, sino para que aprendan a ver cuáles son las profesiones que más dinero van a redituar. Y así corre el peligro de la vocación de este que también es apóstol, de este al que también forma parte del grupo del Señor, dejarse guiar solamente por lo económico y triunfando el aspecto económico por encima de su misión salvadora que tenía. Es una dura crítica a Judas Iscariote. El Papa Francisco ha estado haciendo desde que subió al pontificado y desde que ha sido apóstol en donde quiera que ha estado, ha querido ser siempre un servidor de los pobres, ha querido ir hasta esos lugares. A mí me impresionó mucho que cuando fue al Vaticano y cuando fue elegido Papa, llevaba los mismos zapatos gastados y desgastados por el camino de un mundo lejano, de allá, de Argentina. Esos mismos zapatos llevaban esos mismos pies, los iban llevando y esos pies portando unos zapatos usados y desgastados por el camino, enseñando a vivir en un mundo de pobreza. No en vano, el Papa se llama Francisco, porque Francisco de Asís, San Francisco, es el que restaura el sentido de la pobreza y de la confianza en Dios, e incluso a renunciar a los bienes económicos. San Francisco de Asís, hay un momento en que irá a buscar al Papa y le pregunta si es cierto que está buscando una ilusión no alcanzada, queriendo decir, quiero vivir con inocencia, quiero vivir de la confianza con Dios, quiero vivir siguiendo esa enseñanza que Jesús dice. Miren a los pajaritos del cielo, que no siembran y no cosechan, y sin embargo Dios a ninguno de ellos lo deja sin su alimento cotidiano. Insistirá cuando dice que Jesús dice, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se preocupan por el que vestiremos? Si Dios nos cuida, y Dios que tiene cuidado de las florecitas del rincón de la montaña, que nace por la mañana y se seca por la tarde. Ni siquiera Salomón, con todas sus riquezas y con todo su dinero,
se vestía con tanta elegancia. Jesús enseñará a la confianza y restaurará la confianza. Dice que lo que va sucediendo en la vida va sucediendo para bien de aquellos que lo aman, porque ni siquiera un pelo de tu cabeza se cae si no es con la voluntad de Dios. Por eso, mi querido hermano y mi querida hermana, necesitamos vivir el espíritu de Cristo que nos ama, que nos quiere y que nos da una misión formidable. No traicionemos la vocación a la que hemos sido llamados. Todos hemos sentido una vocación al matrimonio, al sacerdocio, a enseñar, y esto es lo principal. Y no es que el dinero sea enemigo nuestro, no, porque Dios nos dará todo lo que necesitemos para salir adelante en la misión que nos ha dado. My dear brothers and sisters, it's very important to understand the symbol of the wash of the feet by Jesus, because this is a symbol that symbolizes the mission of every single person who is walking in life with one purpose: to wash the feet of the poor people, because through the way a lot of people is suffering, a lot of people is affected for different circumstances, for their own story, but God is walking with them, but Jesus is behind you. Every single Christian is the presence of Jesus in today's life. Jesus said, whoever rejects you, reject me. And not that's it. And also reject God who sent me. But whoever receives you, receive me, and receive the Father who sent me. So Jesus is with us today in our way. And also we are called to wash the feet of his disciples.